todos. Vamos a comenzar esta nueva edición del Foro Liberal, que ya se viene desarrollando en diversas ocasiones. Perdona. Sí. En este caso es la cuarta edición del Foro, el cuarto Foro Liberal 2018. Como saben ustedes, según el programa, se han dispuesto de él. En este caso tenemos la primera jornada centrada en el tema de la economía liberal. Mañana tenemos la segunda jornada con el mismo horario, centrada en la política liberal. Y en cada una de las jornadas tenemos tres intervenciones, de las que me voy a ocupar yo de moderar, una jornada de economía y la jornada de política. Mi nombre es Javier Barraca, soy profesor, como consta también en el programa, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y antes de iniciar, digamos, la presentación de los ponentes y dar paso a la mesa redonda, cada uno de los ponentes dispondrá de 20 minutos aproximadamente. Después abriremos un pequeño debate entre todos los presentes para que cualquiera que quiera aportar, es la idea, ¿no? Y comentar cualquier cosa, realizar cualquier pregunta, observación, tenga la ocasión. Y antes de ello, quiero decirles que aquellos que lo deseen, les podemos regalar o ofrecer gratuitamente un ejemplar de este libro, Tabla de Valores Éticos, realizado por don José María Méndez. Don José María Méndez, aquí presente, aparte del autor de este libro, es el presidente de la Asociación Estudios de Axiología, que es quien patrocina, organiza, digamos, y lidera este foro, ¿no? Con la colaboración del Ilustre Colegio de Licenciados y Doctores en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, que es la sede, como saben de sobra, donde nos encontramos. Además, debo decirles que, si todavía no lo han hecho, dentro del libro que les regalamos, figuran dos pequeñas cartulinas. En una cartulina, la de color verde, simplemente para aquel que esté interesado pues en suscribirse, formar parte de la asociación, y la otra, de color blanco, es simplemente por si quieren dejar los datos para que a través de sus, por ejemplo, correos electrónicos sean informados de las actividades de la asociación, cualquier tipo de información, ¿no? Entonces les llegaría puntualmente la información referente a esta asociación. Muy bien. Bueno, pues es para mí un honor que el presidente, don José María Méndez, haya contado una vez más conmigo. Lo digo porque el año pasado también me correspondió a mí moderar la mesa redonda del foro, y lo hago encantado y con muchísimo gusto. Bueno, pues entonces, si no hay nada más, pasaría, digamos, a presentar al primero de los ponentes, que según el orden del programa es don Manuel Llamas. Muy bien, pues don Manuel Llamas es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y además diploma de Estudios Avanzados en Teoría Política por la Universidad de Santiago de Compostela. Cursó además el Máster de Periodismo de El Mundo y el Máster de Economía Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos. Como profesor de esta universidad tengo que decir que se trata de un máster del máximo prestigio y no como otros, lo digo un poco en plan humorístico y tal, ¿no? Conozco a algunos profesores, incluso los que han organizado este máster de Economía Austriaca, lo recomiendo muy vivamente, y sé también de personas que lo han cursado que me han hablado estupendamente de este máster de Economía Austriaca, ¿no? Bueno, también trabajó don Manuel como redactor en la sección de Economía y Política del diario económico Expansión, y en la actualidad es redactor jefe de Economía en Libertad Digital y responsable de la sección de Libre Mercado. Don Federico Jiménez Los Santos saludaba su incorporación a Libertad Digital, destacando, por ejemplo, sobre él lo siguiente: que siempre se ha orientado hacia la excelencia, desde un racionalismo liberal de sólidos fundamentos teóricos. Esto no lo dicen de cualquiera, ¿no? Muy bien, y menos de un Federico. Muy bien. Y bueno, por último añadiré que junto a todo esto, don Manuel es miembro del Instituto Juan de Mariana, del cual pues conocemos también otros nobles amigos que forman parte del mismo, un conocido think tank liberal, probablemente el más influyente del orbe hispanoamericano, con el que Libertad Digital mantiene una estrecha relación. Bueno, pues que no se me olvide, también quiero añadir que don Manuel va a disertar, o el tema de su intervención concreto va a ser los efectos del proteccionismo comercial, crisis, paro y conflicto. Don Manuel, cuando quiera, tiene la palabra. Pues, bueno,
Muchísimas gracias por la presentación, por estas amables palabras y también por la invitación a este foro. No es la primera vez que participo, es la segunda vez que participo, efectivamente, en el foro liberal que organiza la Asociación de Estudios de Axiología, y para mí es un auténtico placer. Bueno, la temática de mi exposición versa sobre un tema que está de plena actualidad, como todos ustedes saben, que es el proteccionismo y sus riesgos, ¿no? Y para hablar del proteccionismo y sus riesgos, primero me gustaría destacar qué es lo que nos jugamos. Y para señalar lo que nos jugamos, creo que es relevante señalar los frutos de la globalización, que es todo lo que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Lo que hoy se conoce como globalización no es más que el libre comercio de toda la vida. Tras la caída del muro de Berlín en el año 1989, los países que fueron sometidos a la cruel bota del comunismo durante buena parte del siglo XX transitaron hacia el capitalismo y poco a poco empezaron a abrirse al exterior, incluida China, que ostenta mayor población del planeta, pero también India. Y los frutos de esa gradual y creciente globalización se pueden resumir, para mí, en 4 grandes hitos para el conjunto de la humanidad, cuya relevancia, sorprendentemente, es ignorada o desconocida por buena parte de la opinión pública. En primer lugar, la reducción drástica de la pobreza. El porcentaje de la población mundial que vive en una situación de pobreza extrema, entendida esta como menos de 1,9 dólares al día, ha caído del 35% existente en 1990 a menos del 10% en la actualidad. En términos absolutos, el número de pobres ha bajado en cerca de 2.000 millones de personas de 2.000 millones de personas a poco más de 500 millones en apenas 25 años. Es decir, la extensión del capitalismo global ha logrado sacar de la pobreza a más de 1.000 millones de personas, mientras que la población mundial ha crecido en cerca de 2.000 millones de personas durante este mismo periodo. La intensidad de este avance ha variado en función de la mayor o menor defensa del libre mercado que han protagonizado los distintos países, pero la cuestión es que la pobreza ha caído de forma generalizada en todos los continentes, desde Europa Oriental hasta América Latina, Asia e incluso el África subsahariana. Y lo más importante es que de mantenerse este ritmo, la pobreza será un vestigio del pasado antes del año 2030. Para esa fecha, siempre y cuando no se revierta esa tendencia globalizadora, ya no habrá pobres en el mundo. Y creo que esto es ciertamente relevante. No habrá pobres en el mundo, por primera vez en la historia de la humanidad. El segundo granito es que la riqueza se ha duplicado y avanza a pasos agigantados también a nivel global. No solo hay muchos menos pobres, sino que la gente vive cada vez mejor. El indicador más significativo en esta materia es que la renta media de la población mundial casi se ha duplicado desde los años 80, al pasar de 4.000 a casi 8.000 dólares por habitantes. Si se echa la vista atrás, se observa que la renta per cápita ha subido desde los 600 dólares a principios del siglo XIX, en los inicios del capitalismo, hasta los cerca de 8.000 que se registran en la actualidad. Se mire por donde se mire, la población del planeta ha mejorado mucho sus condiciones de vida en los últimos 30 años, coincidiendo también con la caída del comunismo y el desarrollo de la globalización. El tercer hito es que la desigualdad, a pesar de lo que se dice habitualmente en medios de comunicación y por parte de muchos políticos, también se reduce. La pobreza cae, la riqueza aumenta, pero es que la desigualdad a nivel mundial también está cayendo. En el año 1820, la mayoría del mundo vivía en la más absoluta pobreza, con ingresos similares a los países más atrasados de África en la actualidad, el equivalente a unos 500 dólares al año. Entonces, a principios del siglo XIX, entre el 85 y el 95% de la población mundial vivía en la pobreza absoluta. En el año 1950, tras la Segunda Guerra Mundial, 150 años después, el mundo era mucho más desigual, puesto que había una gran diferencia entre países ricos y pobres, siendo los primeros 10 veces más ricos que los segundos. Pero a partir de ese momento, y muy especialmente desde los años 90, con la caída del muro y el desarrollo intenso de la globalización, la distribución volvió a cambiar de forma radical. El sudeste asiático, China, las repúblicas soviéticas comenzaron a abrirse al capitalismo, al igual que India, y también empezaron a abrirse al comercio exterior, reduciéndose así la desigualdad a nivel global. El mundo, por tanto, es hoy más rico, menos pobre y también menos desigual. Y por último, el último gran hito de la globalización es la reducción drástica de los conflictos bélicos.
También es algo que no se suele destacar, pero que a mí me parece quizás lo más llamativo de todo. El número de guerras se desploma. El comercio es la mayor garantía para la paz, ya que las guerras suelen ir precedidas de bloqueos y trabas comerciales entre los distintos países. No es de extrañar, por tanto, que los periodos con menor número de conflictos bélicos entre las grandes potencias, Europa, Estados Unidos, Japón, China, Rusia, hayan coincidido también con las etapas de mayor apertura y libertad comercial, como fue buena parte del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX. La Unión Europea, de hecho, nació inicialmente como solución a las guerras totales que destrozaron Europa el pasado siglo. Los países que comercian libremente no se matan entre sí. Yo creo que esta es una de las grandes lecciones a tener en cuenta. En resumen, es innegable que la globalización ha traído consigo un mundo mucho más rico, igualitario y también pacífico. El proteccionismo, por desgracia, provoca justo lo contrario. ¿A qué nos arriesgamos? Pues básicamente el auge del nacionalismo económico y comercial que está teniendo lugar en buena parte del mundo desarrollado, tal y como evidencia la victoria de Donald Trump en Estados Unidos o el aumento de diversos movimientos populistas en Europa, es sin duda la mayor amenaza que afronta el crecimiento y la prosperidad global a corto y medio plazo. El amplio descontento social que surgió a raíz de la crisis financiera se ha ido materializando en un creciente movimiento populista, tanto de izquierdas como de derechas, que no por casualidad comparte un denominador común, y ese denominador común es el proteccionismo en sus diferentes vertientes, tanto comercial, regreso a las políticas arancelarias, como en su vertiente laboral o cultural, es decir, miedo o rechazo al inmigrante. La victoria de Trump en Estados Unidos es el mayor reflejo de este nuevo panorama, pero no el único. La victoria del Brexit en Reino Unido, el gobierno antieuropeísta de Syriza en Grecia, el ascenso de Marine Le Pen en Francia, o de fuerzas de similar naturaleza en el centro y norte de Europa, así como la irrupción de Podemos en España, pues ponen en cuestión los fundamentos de la Unión Europea. Podemos es un partido profundamente antieuropeísta, aunque mucha gente no lo sabe. Los fundamentos de la Unión Europea son tres, básicamente: la libre circulación de personas, bienes y capitales. Y además pone en riesgo la progresiva apertura comercial que ha tenido lugar en las últimas décadas a lo largo y ancho del globo. Pues bien, la cuestión es que este avance populista supone un importante riesgo para el futuro de la economía global. Uno de los mayores ejemplos de la nefasta experiencia proteccionista tuvo lugar precisamente durante el crack del 29 y la posterior Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos, que fue la mayor crisis que conoció el siglo XX, la mayor crisis económica, tan solo equiparable al colapso financiero del año 2008. Entonces, como ahora, se configuró el caldo cultivo idóneo para el triunfo de las tesis nacionalistas y populistas, tanto a nivel económico como político. Poco después del crack bursátil en el año 1930, el gobierno norteamericano, con Hoover a la cabeza, aprobó un listado enorme de aranceles por el cual se dispararon las tasas de unos 20.000 productos con el fin de proteger a la industria norteamericana de la competencia extranjera. Y de este modo, según entonces los gobernantes, facilitar la salida de la crisis. Pero su resultado, sin embargo, fue justo el contrario, convirtiendo una recesión ya de por sí dura en una larga y agónica depresión económica, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. En 1932, el arancel medio que imponía el gobierno norteamericano a las importaciones llegó a rozar el 60%. La intención inicial de los legisladores consistía en elevar las rentas de la industria nacional, sobre todo la agrícola, gravando con altos impuestos los productos extranjeros, pero la aprobación de estos aranceles desató medidas similares en el resto de potencias contra los productos procedentes de Estados Unidos, provocando con ello una gran guerra comercial. Como consecuencia, el volumen de importaciones cayó cerca de un 40% en poco más de 2 años, pero las exportaciones norteamericanas se hundieron un 60%, no llegando a recuperar los niveles precrisis hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Así pues, lejos de mejorar la situación de los productores norteamericanos, la escalada arancelaria disparó los costes de producción, puesto que muchas de esas importaciones eran bienes de capital, hundió las exportaciones estadounidenses, agravando todavía más la trágica situación financiera de las empresas, con el consiguiente incremento del paro, el desplome de los salarios y la extensión de las quiebras bancarias asociadas a este fenómeno. La combinación de crack financiero y comercial provocó en Estados Unidos un descenso del PIB real
próximo al 30% entre 1929 y 1933, mientras que la tasa de paro escalaba del 3% al 25%, y casi el 40% de los bancos del país entraba en quiebra. Pero esta desastrosa guerra económica no solo golpeó a Estados Unidos, puesto que también se extendió al resto del mundo. El comercio global se hundió debido al aumento generalizado de los aranceles en los países industrializados y la imposición de todo tipo de barreras. El valor de las importaciones bajó casi 2/3 hasta el año 1933, y lo mismo sucedió con las exportaciones tras caer un 60%, para luego recuperarse lentamente, aunque sin alcanzar los niveles precrisis. Todo ello agravó la situación económica, con una caída media del PIB del 14% en los países industrializados y un aumento de la tasa media de paro que pasó del 8% a más del 23% en el año 1932, manteniéndose por encima del 14% durante el resto de la década. Es decir, todos los países se volvieron más pobres en su intención de impedir la competencia exterior. El proteccionismo ahondó en la generación de miseria y desempleo, favoreciendo aún más el descontento social de cara a la victoria final de los movimientos populistas y, por desgracia, también totalitarios, como el caso del nazismo en Alemania. Los desastrosos frutos económicos de estas políticas arancelarias no serían hoy muy diferentes a los cosechados entonces. De hecho, incluso podrían ser peores, dado que el mayor grado de interconexión existente entre las distintas potencias y el mayor peso del comercio global podría agravar todavía más este tipo de consecuencias. En el caso estadounidense, por ejemplo, conviene recordar que el acceso a bienes y servicios extranjeros, más baratos, ha elevado el poder adquisitivo de los hogares norteamericanos en casi un 30%. El trabajador medio ha aumentado sus ingresos en cerca de $1.300 anuales durante las 2 últimas décadas. Y casi la mitad de los ingresos de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, las que componen el S&P 500, proceden de su negocio exterior. El proteccionismo que defiende Trump, por lo tanto, encarecería muchos de los productos importados que consumen los norteamericanos, elevando además los costes de producción, y lo cual golpearía, como es lógico, tanto el bolsillo de las familias como la competitividad de las empresas. La menor rentabilidad de las empresas se traduciría en menor crecimiento económico y en más desempleo, y también una guerra comercial de estas características dañaría las exportaciones norteamericanas. El proteccionismo, por lo tanto, no es la solución, sino el problema. Y para terminar mi intervención, simplemente hacer una reflexión sobre, si bien hemos conseguido todo esto, y estos son los riesgos propios del proteccionismo, ¿en qué situación nos encontramos ahora, sobre todo en relación a la política comercial de Donald Trump? Y yo lo que me pregunto ¿es Trump un proteccionista o es Trump un negociador? ¿Es Trump realmente una amenaza para la globalización, como se ha insistido durante los últimos 2 años, o casi 3 años? ¿O se trata más bien de una estrategia de negociación para mejorar los acuerdos comerciales heredados de sus predecesores en la Casa Blanca? Pues bien, a la vista de los acontecimientos, yo me inclino por lo segundo. El lema de America First, o Make America Great Again, es decir, América primero, hagamos América grande de nuevo, han generado, desde luego, muchas alarmas, desde todo el punto de vista lógicas. Pero, en la práctica, el proteccionismo trumpista está lejos de desembocar en una auténtica guerra comercial como la acaecida durante el crack del 29. Lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es renegociar tratados internacionales, como por ejemplo el NAFTA, que es el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Un tratado que fue derogado o suspendido por Trump, pero que ha sido renegociado y acaba de ser ratificado por las 3 potencias. Es decir, no se ha anulado ese tratado, se ha modificado. Para empezar, cabe señalar que este tipo de tratados, por mucho que se hagan llamar de libre comercio, son bastante intervencionistas, puesto que si bien reducen algunos aranceles, también establecen barreras de entrada mediante la homogeneización de regulaciones y exigencias de todo tipo. Un documento normativo como el NAFTA, que tenga cerca de 1000 folios, difícilmente puede ser considerado como liberal. Y en segundo término, lo que busca Trump, en última instancia, es cambiar algunas de las condiciones que establecían estos tratados para, según él, equivocadamente, favorecer a la industria norteamericana. Es decir,
no dinamita los tratados ni apuesta por la autarquía económica, sino que cambia, y no de forma muy sustancial, las reglas de juego. Así ha sucedido con el NAFTA, que acaba de ser ratificado, pero también está sucediendo con la Unión Europea. Estados Unidos está negociando con la Unión Europea la reducción de barreras arancelarias de forma bilateral, o con China, en donde las negociaciones todavía no han concluido. Y para ello, Trump está utilizando los aranceles como medida de presión. En sus relaciones con la UE o China, por ejemplo, pretende que ambas potencias, tanto o más proteccionistas que Estados Unidos, esto hay que recordarlo también, abran más sus fronteras a los bienes y servicios norteamericanos a cambio de mantener en mayor o menor medida el actual statu quo. En definitiva, la amenaza proteccionista de Trump es negativa para el comercio global, de eso no hay ninguna duda, pero si lo que persigue, en última instancia, no es una guerra comercial, sino derribar barreras fiscales y normativas en otras potencias, como Europa o China, la globalización y sus logros no tendrían por qué peligrar. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos a don Manuel su extraordinaria claridad, contundencia y también la concisión con la que se ha expresado, porque se ha ajustado perfectamente al tiempo del que disponemos. Para no demorarme más, como tendremos después ocasión, aquel que quiera, de comentar su ponencia y entrar en debate, paso directamente a presentar al segundo ponente, que es don Sebastián Puig Soler. Bien, pues don Sebastián nació en Barcelona, empezó su carrera en la Armada como marinero voluntario especialista y completó sus estudios superiores económico-logísticos como oficial del Cuerpo de Intendencia. Actualmente es analista y responsable financiero del Estado Mayor de la Unión Europea, en Bruselas, destino al que se incorporó en agosto de 2016, después de haber ocupado el puesto de jefe de asuntos financieros de la Agregaduría Naval en Washington, Estados Unidos, durante el periodo 2013-2016. Es especialista en tecnologías de la información, Universidad Carlos III, y posee las aptitudes de aprovisionamiento, gestión económica y programas internacionales de la Armada. Ha realizado asimismo los cursos de contabilidad analítica y administración de redes de la IGAE. Durante los años 2007-2008 realizó el Master in Business Administration por la Universidad Pontificia de Comillas, ICAE y CADE, finalizando con matrícula de honor. Obtuvo el diploma de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en el año 2011 con el número 1 de la promoción. Su monografía de investigación, Los flujos financieros, amenaza estratégica en un mundo globalizado, le abrió las puertas al mundo de la inteligencia económica y financiera, área de conocimiento en la que investiga desde entonces. Ha estado destinado en diversos buques de la Armada, Arsenal de Las Palmas, Intendencia de Cartagena, Dirección de Asuntos Económicos y Estado Mayor de la Armada. Mantiene un blog sobre temas económicos, titulado Esto va de lentejas, y colabora asimismo con universidades, think tanks, centros de estudio y diversos medios especializados a través de artículos y conferencias. Bueno, nada más, solamente añadiré acerca de su blog sobre temas económicos, Esto va de lentejas, que cabe decir que se trata de un espacio desde el que comparte sus reflexiones en el convencimiento de que el mundo económico-financiero, estas son palabras suyas, debería sustentarse en 3 criterios irrenunciables: profesionalidad, decencia y sensatez. Como estamos en un ambiente de axiología, de estudios de valores, pues solo me queda decir que nosotros suscribimos y nos aceptamos plenamente a esta última idea que él ha querido destacar en su blog y que yo he rescatado para su presentación. Don Manuel se va a servir de una presentación y obviamente tiene la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. También quisiera agradecerle especialmente a Manuel, que yo sé que estoy aquí pues gracias a su intervención, y para mí es un placer compartir con ustedes estos 20 minutos, y como me han dado la orden de no sobrepasar los 20 minutos, pues como buen militar trataré de cumplir estrictamente el plan. Yo voy a hablarles de inestabilidad económica y financiera y cuáles son, según mi opinión, las claves
fundamentales para un país, para tener una resistencia, o lo llamo la resiliencia, a estos episodios de inestabilidad financiera. Primero, simplemente decir, ¿qué entendemos por estabilidad económica financiera? Bueno, la estabilidad económica financiera se refiere pues, a una situación en el tiempo en que, caracterizada por ausencia de grandes variaciones en el nivel de producción, renta y empleo, junto con una poca o nula inflación, así como un funcionamiento eficaz y eficiente del sistema financiero. Está claro que es algo que pocos países pueden disfrutar en el mundo. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Bueno, pues hablaremos un poco de qué son los factores que determinan esta inestabilidad financiera, algunas claves ligadas a esta inestabilidad y cómo podemos construir resiliencia. Si alguno me preguntara cuáles son los factores que determinan la inestabilidad financiera de un país, yo elegiría unos cuantos. Aquí he elegido 7 indicadores que yo considero claves, que por sí solos no indican que haya una estabilidad financiera. Es la combinación de varios de ellos y su continuación en el tiempo lo que determina la inestabilidad financiera de un país. Hablamos, por ejemplo, de cuando los salarios crecen en mayor proporción que la productividad. Ya sabemos que entonces aumentan los costes laborales, disminuyen los márgenes empresariales, cae la competitividad y aumenta la inflación. También tenemos que estar atentos cuando los flujos de entrada de capital se utilizan preferentemente para consumo antes que para la inversión. Tenemos que fijarnos cuando la orientación de la capacidad productiva va siempre o se detenta a unos determinados sectores, me refiero a construcción, servicios financieros, servicios inmobiliarios, y se olvida de otras áreas fundamentales de la economía como la industria, las materias primas, hostelería, transporte, productos agrícolas, etcétera, etcétera. También, importante, tenemos que preocuparnos cuando la competitividad económica de un país disminuye de manera continuada, cuando incurre de forma notoria y persistente en déficits por cuenta corriente, incrementando su endeudamiento externo, cuando la intervención de la política en la economía en determinados sectores económicos es importante, y como sabemos una economía políticamente intervenida propicia lo que llamamos el capitalismo de amiguetes, tan alejado de la necesaria libertad económica para la prosperidad de un país. También un indicador importante es cuando el gasto público crece y se dedica cada vez más al consumo en perjuicio de la inversión, es decir, se gasta más en gastos de personal y gastos corrientes y no se dedica a gasto público a la inversión, especialmente en investigación y desarrollo y educación. Cuando el sector público adquiere cada vez más una importancia relativa creciente sostenida sobre el sector privado, que determina también un gasto público más elevado, más necesidad de financiación y más impuestos, que por supuesto paga el sector privado. Cuando el endeudamiento público es constante, ya sabemos que genera déficit, y luego pues, hay que recurrir a los mercados y hacer a nuestra economía dependiente. Finalmente, 2 indicadores importantes es la existencia de rigideces estructurales, incluidas las barreras de entradas en el mercado laboral y en el mercado de bienes y servicios, y cuando tenemos el sector financiero sobrecargado de préstamos dudosos y de mala calidad crediticia. Como he dicho, estos factores, un factor por sí solo, no determina que haya una inestabilidad económica en un país, pero la combinación de ellos en el tiempo es un indicador importante de que algo no funciona mal, no funciona bien. Estos factores que les acabo de describir dependen a su vez de elementos internos y elementos externos. Hay algunos que dependen, que están bajo nuestro control, pero otros nos vienen impuestos por la realidad de estar inmersos en un mundo globalizado. Es importante decir aquí por qué es tan relevante la inestabilidad, porque inestabilidad significa vulnerabilidad para un país y significa en 2 sentidos. Per se la inestabilidad afecta a las perspectivas macroeconómicas del país y a su posición internacional. Si esta inestabilidad es global, se contagia a todos los países. Pero a su vez, esa inestabilidad implica que pueda ser perseguida y explotada por adversarios o competidores, tanto de manera hostil o como manera de ganar posición en el mercado global. ¿Cuál para mí es el factor
clave de fortaleza de un país ante la inestabilidad económica? Pues yo diría que es la calidad institucional. La calidad institucional la definió muy bien Acemoglu en un libro que supongo que muchos de ustedes habrán leído, el que ¿Por qué fracasan los países?, que es un conjunto normativo capaz de ofrecer un campo de juego abierto y justo para todos los agentes económicos, en el que los incentivos económicos adecuados estén en su lugar para alentar a las personas a invertir, innovar, ahorrar y resolver sus problemas de forma colectiva en un entorno estable y que además asegure la eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. Ahí es nada. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de separación de poderes, balances y contrapesos, hablamos de seguridad jurídica, con un derecho de propiedad claro y simple, de normas claras que no den lugar a arbitrariedad, de un sistema judicial eficiente y con recursos suficientes, de transparencia del sector público tanto en su gestión como el diseño de políticas económicas, de una mínima designación de cargos políticos en órganos constitucionales y de tener unas agencias independientes de evaluación y control potentes como existe en el mundo anglosajón. Y los estudios, esto es un estudio muy interesante de la Unión Europea sobre los países de la UE, estableció que la probabilidad de ocurrencia de crisis aumenta un 15% de media en los países institucionalmente más débiles. No solo es eso, hay una clara correlación entre calidad institucional y eficiencia de los mercados, y es una correlación positiva, además siendo la eficiencia de los mercados, tanto laboral como productivo, un elemento clave de la estabilidad económica. Hay una correlación evidente también entre esta calidad institucional y crecimiento económico. La hay también, y esto es un reciente estudio que les recomiendo a todos, promocionado por la Fundación BBVA, que ha salido hace poco, fue presentado hace unas semanas, los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España. Utiliza una media de 5 indicadores de calidad institucional y los autores llegan a una conclusión: cuando los países están en su fase inicial de desarrollo, la calidad institucional no es tan importante, es decir, pueden haber grandes crecimientos incluso cuando las instituciones son débiles. Pero cuando los países entran ya en el área del mundo desarrollado de los países avanzados, la no reforma y la no mejora de la calidad institucional significan un retroceso para esos países. Y significa una menor competitividad en relación con los países de su entorno. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la corrupción, que según el World Economic Forum supone un 5% del PIB mundial, y según la Comisión Europea supone unos 120.000 millones anuales para la Unión. La corrupción es importante no solo en el tema de la estabilidad, sino también en el tema de la seguridad. Son dos elementos fundamentales. La inestabilidad política, más inestabilidad política y durante más tiempo significa menor crecimiento, y la inestabilidad política se transmite a la inestabilidad económica por un factor esencial que además aquí lo estamos viendo muy claramente, que es la incertidumbre en el futuro. La incertidumbre significa asignación ineficiente de recursos, disminución de la inversión en el consumo, disminución de la capacidad productiva y deslocalización, disminución de los esfuerzos en investigación y desarrollo y menor desarrollo del capital humano. ¿Por qué? Pues porque la toma de decisiones económicas se ve profundamente afectada y en muchos casos demorada. Hay un estudio fantástico realizado por el Fondo Monetario Internacional en 169 países durante 44 años, en el que demostraron estadísticamente la relación negativa entre inestabilidad y crecimiento. Es decir, por cada cambio adicional de gobierno en un mismo año, el crecimiento anual medio disminuyó en ese periodo un promedio de 2,39% en los países considerados. Es decir, es un hecho estadísticamente probado. España, ¿dónde estamos? En el estudio que les mencionaba anteriormente, esta raya de aquí es lo que los autores llaman la frontera de la productividad. Es decir, la productividad alcanzada para un determinado nivel de calidad institucional. España, como pueden ver, está por debajo de esta frontera. Quiere decir que incrementando la calidad institucional según la medida de los autores, ellos consideran que se podría incrementar en un periodo de 15-20 años el PIB en un 20%. Estamos hablando casi
de 1,2 puntos porcentuales a lo largo de un periodo de 15 años. Esto es realmente importante. Pero ¿cómo va evolucionando la calidad institucional en España según el estudio de estos mismos autores? Pues ya lo ven ustedes. El panorama, pues, la verdad no es muy halagüeño. Estamos, pues, estancados, cuando no, en fase decreciente. ¿Cuáles son las insuficiencias institucionales españolas detectadas? Pues la progresiva debilitación de los balances y contrapesos de los que hemos hablado. El periodismo, muy importante. Los autores dicen que el periodismo está orientándose hacia lo que se llama el advocacy journalism, es decir, en vez de ser un periodismo independiente dedicado a analizar el trabajo de los gobiernos y la calidad gubernamental, es un periodismo que se pone en la trinchera a favor o en contra de determinadas corrientes políticas. Y dice que eso no es bueno tampoco para esa calidad institucional. La excesiva dependencia de la sociedad civil de los fondos públicos, tanto de ONGs como de otras iniciativas. Eso. También hablan de sobreregulación e intervención pública de la actividad empresarial unida a la mala calidad y sobreabundancia normativa, que es un gran freno, como todos saben, a la actividad económica. Y como los canales en que la inestabilidad afectan a la economía de un país son bien conocidos por las empresas. Congelan inversiones, dificultades de acceso al crédito, a la refinanciación, eso se traduce en menor crecimiento y quiebras, en los consumidores, restricción del crédito, desempleo, embargos, pérdida de valor de los activos y disminución de la riqueza, disminución del consumo, consecuencia recesión. ¿Qué pasa con una débil arquitectura institucional? Pues que hay deficientes y débiles intervenciones. Eso produce desequilibrios que a su vez redundan otra vez en una mayor inestabilidad. Es un círculo vicioso que a veces es difícil de romper. A su vez, estos son los elementos internos dentro de un país. A su vez, dependemos también de una serie de elementos externos, como he dicho, por nuestra participación en el comercio y en la economía global, resultado de una globalización de las últimas décadas. Estamos en una nueva sociedad que se desarrolla en tiempo real, donde las naciones-estados ya no tienen el poder de antes y hay otras series de actores que intervienen en el panorama internacional, habiendo lo que se llama una difusión de poder, medios de comunicación globales, grupos de interés, organizaciones no gubernamentales, terroristas, mafias internacionales, muchas veces desbordan la jurisdicción y el territorio de cada estado. Otro elemento fundamental, el comercio global, no voy a hablar nada. Manuel y el siguiente ponente Manuel ha hablado perfectamente del impacto del proteccionismo en las economías. Otro elemento también importante es la inversión directa extranjera, que refleja el grado de integración del país con el sistema económico y financiero global y su potencial de crecimiento. Es beneficioso para el crecimiento y el empleo, pero a su vez está muy ligado a los elementos de calidad institucional, estabilidad política y estructural que hemos visto anteriormente. Eso determina la existencia en un país de flujos de inversión directa estables y a medio plazo. Por supuesto, los flujos financieros, si hay un sitio donde tengamos realmente una globalización total de la economía, es en el mercado de capitales, y ese mercado de capitales está tan interconectado que significa una mayor posibilidad y rapidez de contagio de crisis financieras. Y esto viene agravado por la debilidad de la gobernanza global, especialmente de las instituciones económicas. Son instituciones económicas nacidas tras Bretton Woods, tras la Segunda Guerra Mundial, que ya no reflejan la nueva realidad económica que tenemos en el planeta. Y finalmente, uno de los grandes problemas no resueltos tras la crisis del año 2007, que es la deuda. La deuda alcanzó en 2017 el 318 del Producto Interior Bruto Mundial, 247 billones de dólares, y la deuda tiene dos componentes claves para la inestabilidad de un país. Una componente exterior, porque un exceso de deuda en manos extranjeras es una debilidad manifiesta para un país, que puede acabar sometido a voluntades externas, es lo que se llama dinero por soberanía, y en el aspecto interno es un diferimiento. Estamos con la deuda, con un exceso de deuda diferiendo los problemas en el tiempo. Estamos penalizando a gobiernos y generaciones subsiguientes, estamos produciendo un efecto expulsión con el sector privado
afecta también a los tipos de interés del mercado y a las expectativas de solvencia del país. Recordad que ahora en España ya andamos alrededor del 100% de deuda sobre PIB. Y todo esto además con el boom de las tecnologías de la información, donde ahora mismo los flujos digitales cada vez están sustituyendo a los flujos de bienes y servicios, y donde la información sobre la economía es más valiosa que los activos económicos en sí. Y donde ya el devenir económico de gobiernos y empresas ya no solo depende de su propio desempeño, sino de lo que intervengan a través de del boom de las redes sociales otros actores, pues como lo hemos dicho, medios de comunicación, grupos de interés, lobbies, actores hostiles que quieran hacer daño a nuestra economía, a través de difusión, replicación de noticias falsas, que ya lo conocemos, creación de realidades alternativas, incluso lo que se ha venido a llamar la guerra híbrida, que es acciones hostiles más acciones informativas. Además de la debilidad inherente al nuevo espacio donde se realizan todas estas operaciones, que es el ciberespacio, que exige una protección de las infraestructuras críticas. Finalmente, decir que todo esto va acompañado, que estoy explicando, de unas tendencias globales que vamos a vivir en los próximos años. El envejecimiento de la población de los países ricos y el boom demográfico en los países en desarrollo, la frágil globalización, multipolaridad, revolución tecnológica, que implica nuevos desafíos socioeconómicos, cambios en los equilibrios de poder y la competición por los recursos que se va a dar en los próximos años. Con todo este panorama, ¿cómo podemos construir la pirámide de resiliencia para un país? En mi opinión, tiene 5 niveles fundamentales. Un primer nivel no puede ser más que el de la calidad institucional supranacional. Vivimos en un mundo globalizado. Si tenemos instituciones globales débiles, al final cada país está a su albur. Es decir, nuestro papel en este nivel pues tiene que ser activo, pero también dependemos del papel de los otros países. Donde sí podemos ejercer y donde podemos reforzar nuestras fortalezas es en el nivel 2, en la calidad institucional nuestra. ¿Cómo? Hemos apuntado los factores de inestabilidad relacionados a esta calidad institucional. El Poder Judicial, o sea, reducir el exceso de politización en el nombramiento de los miembros de sus órganos superiores. No voy a hacer más comentarios, estamos en plena actualidad. Potenciar el control de los órganos legislativos en todos los ámbitos territoriales, tener verdaderas oficinas de evaluación de las políticas públicas, profundizar en transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, garantizar la independencia y dotar de medios a los órganos especializados de control, minimizar las interferencias con los medios de comunicación, en especial a través de licencias, subvenciones y publicidad institucional, despolitizar los medios públicos, mejorar la calidad regulatoria, despolitizar los niveles superiores de las administraciones públicas y sus entes instrumentales, transparencia de los organismos públicos y evaluación de sus servicios, transparencia total de los gastos públicos y desbloqueo de las listas electorales. En el nivel 3 está, en el nivel ya de actuación, la responsabilidad fiscal y el buen gobierno. Fundamental. Sobre todo la primera. Nivel 4. Inteligencia y defensa económicas. Importantísimo en el mundo que estamos actualmente. Nos referimos a inteligencia económica, a la información económica útil, relevante y oportuna para la toma de decisiones económicas y la defensa económica del país, que es un elemento integrante y fundamental de la seguridad general y de la estabilidad del país. En esto, España ha dado unos pasos adelante con su estrategia de seguridad nacional, pero estamos atrasados con respecto a lo que tenemos en lo que existe en otros países de nuestro entorno. Y finalmente, en la punta de la pirámide, la comunicación estratégica. En un mundo donde la información ya está tan globalizada y con el papel tan importante de las redes sociales y la potencial daño que ofrecen las fake news y la información sesgada, es importantísimo hacer diplomacia económica, comunicación estratégica pública al máximo nivel,
acción económica y comercial y ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Y tener capacidad de respuesta rápida. Hoy, ante una noticia falsa, una manipulación, hay que actuar inmediatamente y desmontarlo. Y tener gabinetes de respuesta de crisis específicamente diseñados en todos los idiomas para esos propósitos. Y con todo esto, si acertamos, pues no sino en todas las políticas, pues podremos tener un país resiliente. Resiliente en el sentido que es capaz de responder a una situación de crisis o inestabilidad de una manera eficiente, recuperándose en un periodo de tiempo razonable. Y no ir siempre de manera reactiva, sino de manera proactiva. Y con esto termino mi intervención. Muy bien, pues agradecemos al comunicante, al ponente, don Sebastián, su intervención. Hay que destacar de ella, desde luego. Gracias.